Hola a todos, vamos a retroalimentar el segundo simulacro. En esta ocasión comenzaba con una entrevista, y bueno, la verdad es que no hemos visto la entrevista propiamente tal, pero sabemos que es un texto no literario. En esta ocasión se conversa y se conoce, se da a conocer al padre Felipe Berríos y su obra Un techo para Chile. Entonces, en este primer texto, ¿no es cierto?, vamos a conocer a este sacerdote y vamos ahí está el formulario, y vamos a leer primero, los primeros párrafos son la introducción, la presentación del sacerdote, y luego empieza, ¿no es cierto?, esta conversación. Una entrevista sabemos que, aparte de la presentación, consiste principalmente en preguntas que hace la periodista, y las respuestas, en este caso, del padre Felipe Berríos. Preguntas-respuestas, ahí están, es una, como les decía, una conversación, y bueno, después aparece la fuente. La primera pregunta dice, a partir del párrafo 2, ¿cómo se podría caracterizar la vida de Berríos? Tengo que volver al párrafo número 2, fácil, están enumerados, ¿no es cierto? Lo ubico ahí. Y aquí empieza a hablar de cosas que se saben menos de este sacerdote. Y dice, entre toda esta descripción, que duerme poco, que sus vacaciones son de overol y de manos sucias, que hace barcos a escala, que es un gran carpintero, es un gran maestro, y por lo tanto, cuando me preguntan cómo se podría caracterizar la vida de Ríos, la alternativa correcta es la B, ajetreada, sin descanso, porque incluso en sus vacaciones, ¿no es cierto?, está con los bototos, está con su overol y está trabajando. Ajetreada significa que es muy ocupada, ¿no es cierto?, no descansa. Así que la alternativa correcta es la 2, la B, perdón. Es necesario volver al párrafo 2 y ahí está la respuesta, como les digo, que incluso hace hincapié que hasta sus vacaciones son de overol, de manos sucias, de bototos, etc. ¿Cuál es el propósito del fragmento leído? Pregunta número 2. Es una pregunta que nos aparece muy seguido. ¿Cuál es el propósito del texto en el fondo? ¿Cuál es el fin de este texto? ¿Cuál es el fin o el propósito de esta entrevista? Y hay dos elementos principales. Felipe Berríos, presentarlo, darlo a conocer, ¿no es cierto?, dar a conocer a este sacerdote, y el otro gran tema es Un techo para Chile, que es esta institución que él mismo creó. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿no es cierto?, es la alternativa A, que es presentar al sacerdote Felipe Berríos y su visión del proyecto Un techo para Chile. Para contestar esta pregunta es más fácil tener claro cuáles son los elementos o los pilares del texto. Y ahí empiezo a ver cuál es la alternativa que mejor refleja, ¿no es cierto?, estos pilares. Era necesario mencionar a Felipe Berríos, al sacerdote, a su vida, a su persona, y su gran proyecto, que es Un techo para Chile, ¿ya? Por eso es la alternativa A. La pregunta número 3 dice, a partir de lo leído, ¿qué se puede decir que provoca en la gente Felipe Berríos? Felipe Berríos, lo dice en la entrevista, es un sacerdote que es polémico, que produce controversia, como dice la alternativa C, que esa es la alternativa correcta, por su forma de abordar la vida y exponer sus puntos de vista. Controversia quiere decir que es polémico, ¿no es cierto?, que no todos están de acuerdo con él. Es un sacerdote que algunos lo quieren mucho, pero otros no tanto. Por lo tanto, no es que produzca adhesión, sino que controversia, polémica. Unos apoyan y otros no apoyan, ¿ya? Así que la alternativa correcta era la C. Según Berríos, que es el entrevistado, ¿qué importancia tienen las instituciones? Y eso aparece, ¿no es cierto?, vuelvo al texto una vez más, y aparece en la pregunta en el párrafo 5, dice cómo lo hizo para institucionalizar esta obra. Y ahí explica que, ¿no es cierto?, que la institución permanece en el tiempo, que la institución protege al más débil. La alternativa correcta era la D, permiten realizar acciones colectivas que permanecen en el tiempo. Esa es la importancia que tienen las instituciones. Entonces, pregunta 4, alternativa correcta es la D,
aparece prácticamente textual en la misma entrevista. Pregunta número 5. Según el entrevistado, ¿qué puede aportar el proyecto Techo o Techo para Chile al resto de Latinoamérica? Eso aparece al final de la entrevista y es su modo de promover la solidaridad. Alternativa C. Esa es la alternativa correcta. Aparece al final, en la última pregunta, ¿no es cierto?, que dice ¿por qué decidió agrandar el proyecto de Techo a la Latinoamérica? Y bueno, y ahí está toda la explicación, ¿no es cierto?, que es el modo de promover la solidaridad. Pregunta de vocabulario contextual, y pensando que Felipe llaman a autoridades eclesiales para denunciar que el padre de Ríos. Denunciar lo podemos reemplazar por acusar. Acusar, avisar, ¿no es cierto?, que se supone que estaba haciendo algo mal. Es cuando está hablando que su hermano mellizo anda de la mano de una mujer. Obviamente no es él, pero lo llaman a la iglesia acusándolo, denunciando, ¿ya? No es una traición, sino que es acusar, es avisar, ¿no es cierto?, hacer público una situación que se supone que no corresponde. La número 7 y 8 eran preguntas abiertas, había que escribir. La número 7 dice, seleccione alguna oración interesante expresada por Felipe de Ríos, cópiela y fundamente su elección. Aquí había que volver a la entrevista y ver de todo lo que dice el sacerdote, de todo lo que él habla, qué frase o qué oración me pareció interesante y explicar por qué me pareció. Podía ser cualquier oración, pero dicha por el sacerdote, no por la periodista, ¿ya? Alguna idea que me pareciese que fuese interesante, atractiva, que me llamara la atención y luego explicar por qué la elegí. Habían varias, cualquiera podría haber sido, pero por ejemplo dice cómo resolvemos la ecuación de crecimiento con equidad, podría ser una oración interesante, o cuando dice la injusticia y la segregación social producen violencia. Son oraciones del sacerdote que podrían ser, que las podrían haber copiado, esa u otra, y explicar, por ejemplo, por qué les llamó la atención o por qué les pareció interesante. Era una pregunta fácil, porque había que elegir a su criterio algo dicho por el sacerdote. Y la número 8, la otra pregunta abierta, dice, según información del texto, ¿cuál es la misión de un techo para Chile? Mi respuesta parte con la misma pregunta, acuérdense lo que hemos hablado antes, la doy vuelta. La misión de un techo para Chile es erradicar los campamentos y educar para capacitar en el trabajo. Esa es, a grandes rasgos, las misiones que tiene la institución Un Techo para Chile. Eso aparece en la misma entrevista, aparece en el mismo texto, había que volver a él, volver a leer, y ahí estaba la respuesta. Eso es con respecto al primer texto que aparece en el simulacro. Como les digo, es un texto no literario, es una entrevista cuyo objetivo es dar a conocer la vida de Felipe de Ríos y su proyecto Un Techo para Chile. Es una entrevista que ya lleva sus varios años en realidad. Nos vamos al texto número 2, es un texto literario, es un relato, es un cuento titulado El corazón del ator, escrito por Edgar Allan Poe. Y en este cuento, que es un fragmento en realidad, no está completo, se nos hace las siguientes preguntas. Partimos con preguntas de vocabulario. Dice, ¿es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? En este contexto, prudente puede ser reemplazado, ¿no es cierto?, por cuidadoso. Esa es la alternativa B, esa era la alternativa correcta. De acuerdo con el texto, el narrador no logra cumplir su cometido durante una semana porque el ojo estaba siempre cerrado. Eso, alternativa B. Esa era la alternativa correcta. Y eso aparece al principio, en el primer párrafo. Yo leo la pregunta y vuelvo al cuento para ver dónde está la respuesta. Y en el primer párrafo dice, y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra, ¿ya?
Entonces, ¿por qué no lo pudo hacer? Tuvo una semana, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque el ojo estaba siempre cerrado. Alternativa D, la respuesta está en el primer párrafo. Según el texto, ¿por qué el narrador relata el crimen de manera muy detallada? Si es según el texto, vuelvo al texto y busco la respuesta, y es para demostrar que es una persona cuerda. Lo dice, ¿no es cierto?, también, que él lo cuenta con mucha precisión para que no crean que está loco, sino que es una persona cuerda. Está en el cuento. De la expresión, el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano, se infiere que, eh, el asesino se movía con una lentitud casi imperceptible. Esa es la alternativa correcta, la alternativa C. La 13. ¿Qué emoción provoca en el protagonista el sonido ahogado de los latidos del corazón? Provoca tranquilidad, ya que no se escucharía tras las paredes. Y aparece eso en el párrafo número 3. Dice, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Entonces, este sonido ahogado de los latidos del corazón no lo angustia, no lo preocupa, produce tranquilidad, alternativa D, ya que no se escucharía a través de las paredes. Aparece en el párrafo 3, casi textual. ¿Qué opción sintetiza lo relatado en los párrafos 4 y 5? Es en la última lámina, los últimos párrafos, donde cuenta, ¿no es cierto?, que va a esconder el cadáver, y por lo tanto la alternativa correcta es la habilidad para deshacerse del cadáver. Cuenta cómo corta las extremidades, levanta las planchas del piso, esconde los restos del cadáver en este espacio, en este hueco, y vuelve, ¿no es cierto?, a tapar el piso, cosa que nadie se dé cuenta. Entonces, lo que hace en resumen es la habilidad para deshacerse del cuerpo, cosa bastante macabra. Alternativa B. Eso era el resumen de los últimos dos párrafos de la historia. Eso es en relación a los dos primeros textos. En la siguiente cápsula vamos a conversar sobre los otros dos textos que aparecen en el simulacro.